RTVC Noticias, emisión central. Atención, delicada situación en Arauca. 2 menores de edad fueron secuestrados en Saravena, al parecer por parte del ELN. Isa Díaz, usted tiene los detalles. Buenas noches. Buenas noches, Mateo. El propio ministro de Defensa reconoció este hecho y pidió la liberación inmediata. Las víctimas son Emerson Steven Báez y Jan Sebastián Tarazona, quienes fueron sacados de sus viviendas. Al parecer, el ELN lo señala de haber lanzado granadas contra las instalaciones del comercio en el municipio, siguiendo las órdenes de las disidencias de las FARC. El personero de Saravena confirma que no es el primer caso con menores víctimas. Los más recientes ocurrieron el pasado 30 de noviembre en horas de la noche y el 1 de diciembre, el día de ayer, en horas de la mañana. Entonces, en total son 5 menores que están desaparecidos y que estamos esperando la pronta liberación. Y otra noticia del momento: tembló en el estado Zulia, en Venezuela, y el movimiento se sintió con intensidad en Cúcuta, según los reportes que hemos recibido. La información que da Geominas es 4,6 de magnitud a menos de 30 kilómetros de Cúcuta. Autoridades no informan por el momento de afectaciones. Vamos con nuestros titulares de nuestra emisión central de RTVC Noticias. Gobierno evalúa el regreso al tapabocas obligatorio ante las cifras de COVID. El incremento de casos preocupa en víspera de las celebraciones decembrinas y las aglomeraciones en fiestas y comercios. Hablamos con los expertos. Las vacunas siguen siendo la clave contra el COVID-19 ante el repunte de casos. Atención, presidente Gustavo Petro dice que en el sistema pensional se le ha mentido a la gente. Defendió el sistema de pilares que propone. Final feliz, la policía rescató al bebé de 1 año y medio secuestrado en Cesar. Tragedia en la frontera. Una niña que era trasladada para recibir atención médica murió. Denuncian que la Guardia Venezolana no la dejó pasar. 3 muertos, enfrentamientos entre grupos ilegales en Nariño. 12 capturas en Colombia, España y Francia por supuesta red de explotación sexual y trata de personas. No más quemados con pólvora. En Cali crearon un grupo especial que patrullará las calles para evitar tragedias. 1.500 policías reforzarán la seguridad en Bogotá para las fiestas de fin de año. Transmilenio y zonas de comercio con vigilancia. Hidroituango, gestión del riesgo ratifica que son necesarias las evacuaciones. EPM pide revisar. En el mundo, alerta por paquetes amenazantes en distintas embajadas ucranianas en Europa. En deportes, Brasil perdió pero clasificó. Suiza se quedó con el otro cupo del grupo. Uruguay ganó pero quedó eliminada de Qatar. Corea del Sur en el último minuto le quitó el cupo. Vean la reacción de Cavani contra el VAR. Les vamos a explicar además por qué en Bangladesh son fanáticos argentinos. Ya vienen oportunidades. Hay vacantes de empleo para colombianos en Canadá. Y en cultura es viernes de relato retro para recordar los álbumes Panini del Mundial. Y tiene la mona de la Copa del Mundo. Buenas noches. El aumento en contagios de COVID-19 tiene al gobierno analizando la opción de que el tapabocas vuelva a ser obligatorio. La medida sería para mayores de 2 años y en espacios cerrados. Luisa Barberi, vamos con usted. Muy buenas noches. En este momento, ¿dónde es obligatorio el uso del tapabocas? Cuéntenos, por favor. Compañeros y televidentes, muy buenas noches. En Colombia, el tapabocas sigue siendo de uso obligatorio en 3 escenarios: el transporte público, servicios médicos y hogares geriátricos. La propuesta de la obligatoriedad de esta medida para personas mayores de 2 años se está evaluando con el Comité Técnico del Ministerio de Salud. Desde el punto de vista epidemiológico, noviembre y diciembre son meses de alto riesgo por las interacciones y aglomeraciones, según la ministra de Salud. Hemos tenido un aumento leve de los contagios por COVID y hemos visto un aumento en las consultas en los servicios de urgencias. El gobierno recomienda que las personas completen los esquemas de vacunación que tienen 3 dosis. Tenemos disponibilidad de vacunas en el país y necesitamos completar esquemas de vacunación. Por tanto, para los entes territoriales y para las empresas administradoras de planes de beneficio, se les solicita aumentar en 10% los esquemas completos. Las personas sin vacunas o que tienen comorbilidades deben usar el tapabocas quirúrgico.
Vamos a revisar las últimas cifras de contagios de COVID-19 en el país, pero recordemos que ahora los reportes serán semanales. Las autoridades reportaron un aumento de 3.252 casos nuevos. Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia siguen encabezando la lista de los lugares con más reportes. Y según el reporte más reciente, 16 personas, como lo estamos viendo aquí en nuestra pantalla, han muerto por COVID durante la última semana. Y en total, los casos activos son de 3.582. En los últimos días en el país siguen aumentando los casos de contagio por COVID-19. Las subvariantes B.1 y B.1.1, según expertos, se transmite con mayor rapidez. Además, generan evasión inmunológica, que quiere decir que la protección de las vacunas no es la misma que con otro tipo de variantes. Para controlar el virus en esta época decembrina, los especialistas recomiendan usar mascarilla respiratoria, continuar usándola en el transporte público, en servicios de salud, en hogares geriátricos y tener en cuenta el uso en aglomeraciones, sitios congestionados, con mala ventilación. El autocuidado aquí es primordial. Los expertos también aseguran que en cualquier momento los casos positivos pueden aumentar, por lo que se hace necesario la vacunación. Revisar el esquema de vacunación, tener el esquema completo, incluida las dosis de refuerzo. Recuerde, ante cualquier síntoma o signo de alerta, lo mejor es aislarse y consultar a su médico. Y es que Bogotá y Barranquilla son las ciudades en las que más casos activos fueron reportados en las últimas horas. Revisamos el panorama con los periodistas de los medios públicos. Cerca de 600 casos por contagios de COVID-19 están activos en Bogotá. De esos, 83 pacientes están en una unidad de cuidados intensivos. Según la Secretaría Distrital de Salud, por semana aumenta de 60 a 80 casos, pero esto se debe también a la temporada de lluvias que genera gripas y también resfriados en la población. Aumentaron los contagios de COVID-19 en Barranquilla. En la capital del Atlántico hay más de 200 casos de COVID-19 activos, por lo que las autoridades prendieron las alarmas y habilitaron nuevos puntos de vacunación para evitar más contagios en la ciudad. El Ministerio de Salud en el último reporte indica que en el Valle del Cauca durante la última semana se registraron 559 casos positivos para el COVID-19. La capital del departamento es la ciudad con el mayor número de contagios. En las últimas horas, 2 personas fallecieron a causa del virus, una en Zarzal y otra en Cali. En alerta se encuentran las autoridades de salud de Santander por el aumento de casos positivos de COVID-19 en el departamento. Ha sido una de las 8 regiones que mayor contagios ha presentado en la última semana. Hubo un incremento en comparación con la semana anterior del 50% para un total de 188 casos positivos. El presidente de la República dijo esta tarde que a los colombianos se les ha mentido en el sistema pensional. ¿Por qué, Luisa Barberi? Volvemos con usted. Daniela y televidentes, en la posesión del presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, el primer mandatario aseguró que los fondos privados son un sistema de ahorro forzoso y que durante años han dicho mentiras sobre el sistema pensional de Colombia. Además, el presidente explicó el modelo que propone su gobierno. Para el primer mandatario, en el tema pensional se le ha mentido a la ciudadanía. En vez de decir mentiras, ¿cierto? No, pues lo que están haciendo, señores y señoras, es un sistema de ahorro forzoso. No le llamen pensional, llámenle sistema de ahorro forzoso. Reveló que todavía está en discusión el monto de los salarios mínimos que deberían pasar a cotizar de manera obligatoria a Colpensiones. ¿Qué nivel de piso, qué cantidad de salarios mínimos trae cada piso, cómo los procedimientos, etcétera? Esa es la materia de la discusión. El pronunciamiento fue durante el acto de posesión del nuevo presidente de Colpensiones, quien invitó a los nuevos afiliados. Que indiscutiblemente toda la gente que quiera venir a Colpensiones lo puede hacer. Y si nos faltan recursos jurídicos, los vamos a colocar en la ley. En marzo del próximo año, el gobierno presentará la reforma pensional. El presidente Gustavo Petro retomó hoy su agenda luego de algunas complicaciones en su salud. El primer mandatario también asistió a la primera Convención Nacional Campesina, donde habló de la reforma agraria y de la compra de tierras a precio comercial. Desde la redacción, Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Vamos con buenas noticias porque Eric Manosalva, el niño de 18 meses secuestrado en Cesar, fue liberado después de 2 días. Las autoridades capturaron a 3 personas que estarían involucradas.
el alma regresó al cuerpo. Fueron 72 horas en las que la existencia parecía desmoronarse, pero la pesadilla acabó. En un helicóptero se reencontró en Aguachica con su papá. Varias actividades de investigación criminal concluyeron para lograr la ubicación de este niño. Afortunadamente, en zona rural, en la vereda Laureles del municipio de Pelea Cesar, fue ubicado el niño. Las Fuerzas Armadas lograron el rescate y capturaron 3 personas en Pelaya, a 60 kilómetros de donde fue raptado. 2 armas de fuego fueron incautadas y por supuesto la Policía Nacional presentará de manera inmediata ante la Fiscalía General de la Nación a estos 3, tanto 2 hombres como una mujer que fueron capturados. Los captores pedían una alta suma de dinero por su liberación. Ellos en el momento del secuestro, cuando llegaron a la finca donde estaba el niño con su mamá, manifestaron que iban a exigir una suma de dinero y posteriormente efectivamente solicitaron 100 millones de pesos por el rescate del niño. Matías está estable de salud, sin embargo será sometido a revisiones médicas. Y este caso que les vamos a presentar causa estupor en la frontera. Una niña de 5 años murió cuando su familia trataba de pasar la frontera entre Colombia y Venezuela en busca de asistencia médica. La Guardia venezolana, al parecer, no les permitió cruzar. Joana Niño, buenas noches y adelante con los detalles. Daniela y televidentes, muy buenas noches. Una carretilla y cubierta de plástico fue la única manera que la madre de Michelle consiguió para poder trasladarla desde Venezuela a Colombia, a Puerto Santander, pero fueron pocos los minutos de vida que consiguió la pequeña luego de ser desconectada del oxígeno y falleció mucho antes de poder ingresar a un centro hospitalario. A Michelle, una niña de 5 años, le negaron el paso en la frontera venezolana. Tenía que ser atendida por médicos especialistas debido a que sufría problemas respiratorios. La orden era llevarla hasta Cúcuta desde Táchira. Esto es un hecho abominable, esto es un hecho que nos da tristeza a los tachirenses, porque es violatorio al derecho internacional humanitario, a la misión médica. La Guardia Nacional de Venezuela dijo que no, y la médica que los acompañaba decidió desconectarle el oxígeno. La mamá de Michelle, afanada por salvarle la vida, la montó en una carreta y atravesó el puente de la Unión. Cuando llegaron a Puerto Santander, en tierra colombiana, la pequeña falleció. Es un hecho de que deben de investigarse a fondo, porque hay que mirar quién fue la que no, o por qué no se permitió el paso de la ambulancia medicalizada. ¿Quién dijo que no? Los padres indicaron que decidieron trasladarla porque no tenían los recursos económicos para pagar la atención en su país. Con este, ya son 2 los pacientes a los que les ha negado el paso desde la reapertura de la frontera. Enfrentamientos entre grupos armados ilegales dejaron 3 muertos en La Tola, Nariño. El informe es de Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional de Colombia. En el departamento de Nariño, enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la zona del Sanquianga, exactamente en el municipio de La Tola, deja hasta el momento 3 personas fallecidas. Esto es lo que han confirmado las autoridades aquí en el departamento. Le hemos pedido a la Fiscalía y a la Policía que agilicen las labores investigativas para dar con los responsables de este hecho. Asimismo, se busca esclarecer el número de familias desplazadas en zona rural del municipio de Tumaco, donde Indepaz ha denunciado desplazamiento como también confinamiento a causa de los enfrentamientos de estos grupos armados ilegales. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. 12 personas fueron capturadas en Colombia, España y Francia, señaladas de integrar una banda dedicada a la explotación sexual. Según la investigación, la red era liderada desde Colombia. La investigación contra las 12 personas inició en septiembre de 2021. Las víctimas estaban entre los 20 y los 40 años. Tenemos esa participación de colombianos en esta actividad que infortunadamente trascendió fronteras, una actividad investigativa de varios meses con la Fiscalía General de la Nación y varios países. Según las autoridades, los 2 capturados en Colombia serían los cabecillas de la red, responsables de la captación y el traslado de las víctimas. Para efectos de dar con la ubicación de estas personas, tecnología utilizada por la Policía Nacional y diferentes testimonios de víctimas que fueron ubicadas por la Policía Nacional. Las mujeres eran contactadas con falsas promesas de trabajo en España y Francia. Luego de aceptar, las aislaban y las obligaban a prostituirse. La banda tenía en España un call center que funcionaba como intermediario entre los clientes. En los 25 allanamientos fue incautado dinero en efectivo, celulares, tablets, computadores y documentos de giros internacionales, entre otros elementos. Durante el procedimiento en Francia fueron rescatadas 11 mujeres.
La Armada Nacional intensificó la vigilancia en San Andrés debido a las denuncias de supuestos casos de piratas que se movilizan en embarcaciones pesqueras nicaragüenses. Sally Flores, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. Según lo dio a conocer el comandante del Comando Específico del Archipiélago, el capitán de navío Octavio Gutiérrez, luego de estos hechos que ocurrieron el pasado 28 de noviembre y que fueron denunciados por los pescadores, se incrementaron las labores de vigilancia por aire entre la Armada Nacional y la Secretaría de Agricultura y Pesca del departamento. Efectuamos patrullaje en la zona de Roncador, Serrana, Quitasueño y la zona limítrofe con Nicaragua, verificando la presencia de embarcaciones sospechosas o verificando si había alguna irregularidad en la zona. Las autoridades asimismo anunciaron que buscarán la instalación de un equipo que permita detectar la ubicación de las embarcaciones, asimismo de un dispositivo de seguridad que podrá ser activado en caso de un incidente en alta mar. Desde San Andrés, Sally Flores para RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. La Fiscalía General imputó cargos contra Daniel Hernández, el fiscal delegado que en su momento realizó la investigación del caso de corrupción en la empresa Odebrecht. Uno de los funcionarios estrella de la Fiscalía ahora es investigado por supuestamente enlodar la investigación del caso Odebrecht. Amenazó al ciudadano Otto Nicolás Burla al advertirle que aforado constitucional Martínez Neira y otros estaban preocupados, molestos, por cuanto él, Bernardo Elías y Sebastián Correa estaban teniendo acercamientos con la justicia para hablar de Martínez Neira. Pasó de ser acusador a ser acusado. Varios testigos declararon en su contra. Lo cual evidenciaba el poder que esto manejaba y en este orden percibió los comentarios del doctor Hernández Martínez como una intimidación de su parte. Daniel Hernández se declaró inocente y aseguró que se trata de un complot. Ya que considero debe conocerse por parte de la sociedad colombiana cada uno de los elementos materiales probatorios que sustentará la medida. Gracias, su señoría. La Fiscalía solicitó que el funcionario sea enviado a prisión, decisión que definirá un magistrado del Tribunal de Bogotá. Nuestro llamado es que no haya quemados con pólvora. 2 días de diciembre y siguen las tragedias. La policía de Cali patrullará las calles de la ciudad con un grupo especial creado para justamente evitar accidentes con este tipo de artefactos. Con el apoyo de 3.000 uniformados, 1.000 de ellos provenientes de diferentes ciudades del país y 545 frentes de seguridad, la policía de Cali busca contrarrestar el uso de pólvora. Todos los componentes que tenemos nosotros, logísticos, humanos, tecnológicos y por supuesto con el acompañamiento permanente de los entes de control y con la alcaldía municipal y departamental para hacer las visitas a los hoteles, a los moteles, a los hostales, a residencias. La estrategia cuenta con la participación de Policía de Infancia y Adolescencia para proteger a los menores de edad. Según las autoridades, 1 de cada 3 personas lesionadas con pólvora es un niño o un joven. No se podrá vender pólvora en el espacio público. Esos puestos tradicionales donde se comercializa año viejo y artefactos pirotécnicos estarán prohibidos durante todo este mes de diciembre y enero en la ciudad de Cali. El monitoreo será permanente sobre las vías de acceso, priorizando 6 rutas seguras para la comunidad. El helicóptero Bell 407 desde el aire vigilará los corredores. Quedó prohibido el uso y la venta de pólvora en Bucaramanga. Ni las empresas privadas podrán realizar quemas controladas. Y en caso de que un menor de edad resulte herido por la manipulación de estos artefactos, las autoridades lo dejarán a disposición de un defensor de familia. Ya hay operativos para la incautación de artículos pirotécnicos en el departamento. Aunque la pólvora también está prohibida en Barranquilla para estas fiestas, la policía de la ciudad incautó un cargamento avaluado en 15 millones de pesos. La mercancía fue hallada en el mercado del centro de la ciudad. La pólvora fue puesta a disposición de las autoridades para su destrucción. La policía aumentó los patrullajes y operativos para el Plan Navidad. El objetivo es evitar casos de quemados durante los próximos días. En Bogotá, las autoridades anunciaron que la seguridad será reforzada con 2.500 policías en el fin de año. 1.000 de estos uniformados estarán disponibles en las estaciones de Transmilenio y además fueron priorizadas 9 zonas del comercio. En medio de la ceremonia de graduación de 2.500 patrulleros, la alcaldesa de Bogotá anunció que 1.000 uniformados reforzarán la seguridad durante las festividades de fin de año. Hemos invertido en ellos con gusto y con ilusión, en su educación, en su formación.
con los impuestos de los bogotanos. Además, hizo un llamado a los jueces. A que no sigamos reportando como una estadística que 8 de cada 10 de los delincuentes que capturan nuestros miembros de la policía en flagrancia no terminen libres a las cuantas horas. El director de la policía reiteró el deber a los uniformados y el cumplimiento de las leyes. Ustedes garantes de la convivencia y la seguridad. Conocer y cumplir la Constitución y las leyes de la República. Que establezcan ustedes con todos los ciudadanos y ciudadanas una relación de fraternidad. Durante este mes, las autoridades priorizarán la seguridad de 9 zonas de comercio de Bogotá. Vamos con noticias de nuestras regiones. No para la polémica en torno a la evacuación de las poblaciones cercanas a Hidroituango y al río Cauca. Gestión del Riesgo insiste en que es necesario el retiro de las personas y EPM por su parte pide que la medida sea levantada para encender la generadora a su máxima potencia. Ismael Tobón, usted tiene los detalles. Muy buenas noches. Hola Mateo, buenas noches. Pues hace unas horas el gobernador de Antioquia sostuvo una reunión con EPM para poder hablar justamente cuándo se va a ejecutar estas evacuaciones en las comunidades aguas abajo. Se hará cuando EPM determine la fecha en que se van a realizar las pruebas a máxima velocidad. A partir de ahí van a dialogar y van a conversar con los municipios que tendrán que ser evacuados en las próximas semanas. No para la controversia por la petición de levantar la orden de evacuación de las comunidades aguas abajo hecha por EPM a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Las poblaciones insisten que no quieren moverse de sus viviendas. El total de la población no está preparada para una posible evacuación en cualquier momento. Los acercamientos con las comunidades para definir una fecha tentativa de evacuación ya comenzaron. Primero para identificar cuál es la población que va a estar en este proceso para darle cumplimiento a la resolución que emite la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo frente a una posible evacuación. Serán los consejos municipales de riesgo quienes notificarán a EPM cuándo estará listo todo para evacuar. En términos generales, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ha mostrado estar de acuerdo con el director nacional de Unidad de Riesgo para poder coordinar, por supuesto, esta evacuación y que no se retroceda esta resolución 1056 que fue firmada el pasado 4 de noviembre en el último puesto de mando unificado en el corregimiento de Puerto Valdivia. Ismael Tobón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Ismael, muchas gracias. Presten atención a este escándalo en Bogotá. En 2021 fue adjudicado el manejo de servicios funerarios a la Unión Temporal Jardines de Luz y Paz por 41.300 millones de pesos. Al parecer, en el proceso hubo corrupción. Las autoridades investigan. La Unión Temporal Jardines de Luz y Paz ganó un contrato por 41.300 millones de pesos en la UAESP. Al parecer, funcionarios de la entidad distrital habrían intervenido de manera ilegal en el proceso contractual para tener el manejo de los cementerios distritales. El exfuncionario jurídico de la UAESP le dio el paso a paso al proponente ganador de lo que debía hacer para que se quedara con dicho contrato. O sea, son 5 contratos, ¿sí? que tienen que estar ahí. Le estoy llamando para que tome nota y vayan buscando esos certificados, ojalá del ministerio, para no generar mierderos más adelante, vayan consiguiendo esas certificaciones. La Fiscalía, Contraloría y Procuraduría investigan. Se observa que algunos de los presuntos responsables a investigar sería la señora Luz Amanda Camacho en calidad de directora de la UAESP, así como el funcionario Marcel Esquivel Reina, quien al parecer se desempeñaba como jefe de la oficina jurídica de la entidad. La directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, puso en manos de la Fiscalía la situación e informó que adelanta 2 procesos de incumplimiento y la caducidad del millonario contrato. Hay alerta en Atlántico. 4 homicidios ocurrieron en 3 municipios del departamento en las últimas horas. Diciembre arrancó con 4 homicidios en 3 municipios del departamento. Las calles de Polo Nuevo, Palmar y Sabana Grande fueron el escenario de los asesinatos en la noche del 1 de diciembre. Están asociados a tema de ajuste de cuentas por temas personales y uno de estos hechos donde resulta muerta una mujer
está presuntamente vinculado al tema de rentas criminales. El primer caso ocurrió en Sabana Grande con un doble homicidio, el segundo fue en Palmar de Varela y el último en el municipio de Polo Nuevo, dejando un saldo de 4 personas muertas. Nosotros hemos desarrollado ya un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación que se viene desarrollando en algunos municipios. De igual manera, en la tarde de hoy, la señora gobernadora del departamento citó a un consejo de seguridad extraordinario para analizar el tema de estas eventualidades que se presentaron en la noche anterior. Las autoridades están tras la pista de los homicidas para darle captura a los responsables de estos hechos. El Ministerio de Salud confirmó la llegada de un lote de vacunas especiales para contrarrestar la viruela símica o viruela del mono. Los biológicos serán donados por Japón. Mediante un acuerdo de cooperación internacional entre el Ministerio de Salud de Colombia y el Ministerio de Salud y del Trabajo de Japón, al país llegarán 25.000 vacunas contra la viruela del mono. El gobierno de Japón ha decidido iniciar el proceso para suministrar la vacuna contra la viruela símica al gobierno de Colombia. El gobierno de Japón espera sinceramente que esta cooperación contribuya a la contención de la viruela símica, no solamente en Colombia, sino para la salud global. Para la aplicación del biológico llamado LC16M8 se priorizarán las ciudades con más casos reportados. Y la vacuna solamente va a estar confinada a unas poblaciones priorizadas, entre ellos poblaciones de riesgo, contactos, algunas personas inmunosuprimidas, etcétera. Y esto, digamos, va a ser de manera más localizada. Aunque no hay una fecha exacta para la aplicación de la vacuna, la ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró que están haciendo lo posible para aplicarlas cuanto antes. Alerta por la presencia del virus de la influenza aviar en 5 departamentos del país. El ICA anunció medidas preventivas para controlarlo. En Colombia, 17 municipios de los departamentos de Chocó, Sucre, Bolívar, Magdalena y Córdoba se encuentran en cuarentena sanitaria por la presencia del virus de la gripe aviar. Hace referencia solamente a la prohibición de movilización de aves en ese territorio. Las personas pueden moverse sin ningún problema dentro de ese territorio. En 6 municipios y una ciudad, las autoridades identificaron 22 focos de infección. Primero es una enfermedad que le da a las aves, ¿sí?, que afecta a las aves silvestres y que esas aves silvestres se están convirtiendo en la fuente de difusión a las aves de traspatio. ¿Cuál es la recomendación importante? Que observen sus aves si hay signos clínicos de enfermedad, notifiquen a la oficina del ICA más cercana. Las autoridades aseguraron que no hay restricciones respecto al consumo de huevo y carne de pollo. Sin embargo, anunciaron que por lo pronto quedaba prohibida la celebración de eventos con gallos. Una niña resultó herida durante un ataque sicarial en Cartagena. La menor de 8 años estaba con su familia en un restaurante del barrio San Fernando. Más noticias de nuestras regiones en el siguiente panorama nacional. Una calle del municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, se tragó una volqueta. El deterioro del alcantarillado por filtraciones de agua habría provocado el incidente que no dejó personas heridas. Las autoridades en Barranquilla capturaron en las últimas horas a alias Mono Abraham, uno de los presuntos responsables de la masacre en el barrio Las Flores en el mes de septiembre, que dejó a 6 muertos y 5 heridos. En Cúcuta, las autoridades investigan los videos de las cámaras de seguridad del asesinato en las últimas horas de una modelo en el barrio Barro Blanco. Se trata de Sandra Barrios, quien ya había recibido amenazas y quien fue víctima de lesiones personales. Hasta 100 millones de pesos ofrecen las autoridades en Medellín para quien dé información de los presuntos responsables de la muerte de 8 personas en menos de 24 horas en distintas zonas de la ciudad. La hipótesis que manejan las autoridades es que al parecer estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales. Un grupo de geólogos de la Universidad Nacional descubrió en Tolima un fósil de un molusco que habitó la zona en época de los dinosaurios. John Freddy Nagles, periodista de la Radio Nacional, nos cuenta más. Este hallazgo significa mucho para la ciencia, pues es un indicador de cómo estaba la Tierra antes de la extinción de los dinosaurios. Ángela Milena Perilla, geóloga de la Universidad Nacional de Colombia, junto a un equipo de investigadores halló 6 fósiles muy bien conservados de un molusco extinto que en la era paleozoica se movía entre los mares del mundo. Son
producto de un mar de hace 210 millones de años que entró a esa zona y depositó, esas aguas depositaron constituyentes que dieron origen a esas rocas. Es decir, en esa área hubo un mar no tan profundo, a un rango de 200 metros de profundidad. Asegura la geóloga investigadora que esta formación rocosa llamada Pacandé aún requiere de más investigaciones para encontrar más piezas que permitan armar el rompecabezas de la prehistoria en el continente americano. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Hablamos de los hechos del día en el mundo, puntualmente de la presencia diplomática de Ucrania en Hungría, Países Bajos, Polonia, Croacia, Italia y Austria, y también en sus consulados de Nápoles y Cracovia. Recibieron paquetes que contenían ojos de animales y sangre, esto en los últimos 6 días. Así lo informó el Ministerio de Exteriores de ese país y lo describe como una campaña de terror bien planeada. Lo que se ve, se oye y se respira en Ucrania es para quien decidió que así sucediera, un reflejo necesario e inevitable a las que asume como provocaciones de Kiev. Esa fue la defensa, pero telefónica, de Vladimir Putin a la lluvia misilística a la que somete la infraestructura vital de su vecina y con la que enajena de energía, agua y calefacción a los ucranianos, en conversación con el canciller de Alemania, Olaf Scholz. Y ante la posibilidad sobre la mesa, propuesta desde Washington, de una salida dialogada a la guerra que agota desde el 24 de febrero contra Ucrania, a través de su interlocutor, la cabeza del Kremlin, comunica que está abierto a ella siempre que la Casa Blanca desista de negarle las anexiones territoriales que apropia del país que invadió y que no está dispuesto a condicionar una negociación a que le exijan dar muestras de querer ponerle fin. Caminando hacia el 10º mes así, Kiev, en la voz del asesor de Volodymyr Zelensky, redondea en 10.000 a 13.000 sus soldados muertos resistiendo la ofensiva rusa. Y lo hace cuando en medio de cortes de energía y apagones, con 600 velas LED y música clásica, busca recobrar ambientes serenos en medio del caos. Caracol Radio, más compañía. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Hablando del Mundial de Fútbol ya en el último día de esta fase de grupos que fue emocionante y sobre todo con sorpresas porque la selección de Brasil perdió 1-0 ante Camerún. A pesar de esto, la selección de Tite ya estaba clasificado a los octavos de final. Vamos a repasar las mejores acciones de este compromiso.
A la final, señores. Vamos a arrancar por el costado izquierdo del cuadro. Entre Países Bajos y Estados Unidos clasificará uno para enfrentar a Argentina o Australia, el ganador de esa llave. Ya que usted me lo pregunta, pues yo diría que Países Bajos y Argentina van a jugar en cuartos de final, ¿no? Y de ahí saldría un semifinalista, pero ya usted sabe lo que está ocurriendo en este mundial. Japón y Croacia, seguimos por el costado izquierdo del cuadro. Japón y Croacia se van a enfrentar en octavos de final. Y en la otra llave está Brasil y Corea, en la más baja, en la parte baja de la zona izquierda. Entre Japón y Croacia yo digo Croacia, pero usted apuéstele a Japón, que yo por lo general no le acierto. Brasil y Corea, yo diría Brasil. Entonces Brasil y Croacia son los que se enfrentarían en cuartos de final. Pasamos al costado derecho del cuadro. Pero creo que hay algo para decir. A ver, Mateo. Sí, queremos Daniela, saber del duelo Brasil-Japón. Sí, Brasil-Corea. Corea, sí, porque Corea. Japón ya... Brasil-Corea es. Pero el proyectado, claro. Sí, Brasil-Corea. Bueno, ya que estamos entonces, Daniela, ¿quién Brasil-Japón o clasifica? Brasil-Croacia, ¿cómo la ves? Entre Brasil y Corea, ¿quién? ¿Brasil o Corea? Pues... No, pues Brasil, obvio. Brasil. ¿Sí? ¿Brasil, obvio? Sí, Brasil. Así de fácil. Pues no, mentiras, yo tengo que irme en contra de todo el mundo y digo que me gustaría que ganara alguien que no ha ganado nunca. Ok, listo. ¿Y entre Japón y Croacia, Mateo? Uy, eso está interesante. Está duro, ¿cierto? Sí. Yo le iría a Brasil, pero es que, como usted menciona, es que puede pasar cualquier cosa porque este mundial sorpresa Total. sí que ha dado. Absolutamente. Yo diría que ahí juegan Brasil y Croacia, pero lo interesante del tema es que por la parte de arriba del cuadro entonces está Países Bajos, Estados Unidos, Argentina y Australia. Yo diría Países Bajos, Argentina, y entonces imagínense ustedes una semifinal entre Brasil y Argentina. Sí. Buenísimo. Sí, esa Bien, cuadra pinta más, ¿no? bien, sí. Cuadra más. Por lo menos aquí estamos jugados por ese lado. Vamos para la derecha. Inglaterra, Senegal se van a enfrentar en octavos de final y Francia contra Polonia. Ahí lo tenemos en full pantalla para que usted entonces vaya haciendo el cálculo, el pronóstico. A ver, Mateo, Inglaterra, Senegal. Inglaterra. A ver, Daniela, ¿Francia o Polonia? Francia. Listo, entonces Inglaterra contra Francia jugarían en cuartos de final buscando un semifinalista. Vamos para la parte baja del cuadro. ¿Quiénes se enfrentan? Marruecos contra España. Sigamos en el juego, Mateo. ¿Marruecos o España? España. ¿Portugal o Suiza? Daniela. Ese va a ser un buen partido. Yo tengo que decir que Portugal, Marruecos. Entonces imagínese usted un partido de cuartos de final entre Portugal contra España y en la parte alta del cuadro Inglaterra contra Francia. Semifinalistas, qué difícil, ¿ah? ¿Qué tal ver una semifinal entre Francia y España? ¿Qué tal? Buenísimo. Entre Francia y España, tremenda semifinal. Y en el otro lado Brasil y Argentina, mejor dicho, ya ustedes pueden ir haciendo cálculos y pronósticos de lo que puede ser la Copa del Mundo en estas etapas finales. Definitivamente ahora comienza el Mundial como tiene que ser, con unos equipos que verdaderamente puedan mostrar la garra y las ganas de ganar. Hablamos ahora de que en Bangladesh se han vestido de celeste y blanco. Pareciera que se convirtió en una lejana provincia argentina porque la mayoría de sus habitantes se han vuelto fanáticos del albiceleste, inspirados obviamente por Lionel Messi, al que consideran el mejor jugador del mundo. Esta no es Buenos Aires. Es Dhaka, la capital de Bangladesh, un país de Asia del Sur con 165 millones de habitantes, el octavo más poblado del mundo. Allí la mayoría de ellos sienten y vibran con cada partido de la selección albiceleste como si fuera la de su propio país, a pesar de que los partidos son a altas horas de la noche o en la madrugada. Cuando era joven mi padre me decía que Argentina era un gran equipo, pero cuando crecí y finalmente comencé a entender el fútbol, me convertí en un gran fanático de Messi. Estas imágenes atestiguan los festejos que hubo durante la victoria de Argentina frente a Polonia, donde el equipo de Lionel Scaloni se reencontró con su fútbol y ratificó la chapa de candidato con la que llegó a Qatar. Si Dios quiere, llegaremos a la final y ganaremos la Copa del Mundo. La euforia que desató el gol de Lionel Messi frente a México en la primera victoria del equipo albiceleste en este mundial llevó a muchos a invadir uno de los escenarios donde se retransmitía el partido en una pantalla gigante. Incluso desde la cuenta oficial de la selección argentina en Twitter les agradecieron el apoyo y dijeron que están re locos como ellos, llenos de amor y pasión por la albiceleste. Argentina sueña con ganar la tan anhelada tercera estrella de la mano de Lionel Messi, ídolo de muchos en Bangladesh, al igual que Diego Armando Maradona, que guió a su selección a conquistar su segundo título mundial en México 1986. El primer escollo será Australia este sábado en el estadio Ahmad Bin Ali de Rayán.
recibo hoy con la Copa de la Vida de Ricky Martin porque vamos a seguir hablando de fútbol, pero nos vamos a ir hacia atrás porque hoy es viernes de Relato Retro, así que vamos a viajar al Mundial de 1998, donde fue muy popular en toda nuestra cultura, en la música, en la televisión, en todo lo que ocurría en Colombia, el álbum de Panini, porque por supuesto clasificábamos por tercera vez al Mundial y todos estábamos muy interesados en coleccionar las figuras de nuestros jugadores. Así que vamos a hablar un poco de cómo nace este álbum. Resulta que hay 4 hermanos en Italia que tienen una agencia de distribución de periódicos que se dedican solo a contar temas deportivos. Esto nace en 1954. Les va muy bien, se vuelven muy populares y comienzan a sacar cosas coleccionables, folletos, una que otra figura, afiches. En 1961 tienen suficiente dinero para comprar una editorial que hacía adhesivos que se llamaba Nanina. Y al unirse con ellos deciden, bueno, ¿qué tal si hacemos un libro coleccionable en el que se puedan poner figuras de fútbol? Así sale un primer intento de álbum que se llama Calcitori, en el que la gente no ponía solamente jugadores, sino también ponía países, fotos, recuerdos. A ese álbum le fue muy bien, la gente comenzó a comprarlo y en el 70 ya se unieron con la FIFA para hacer el primer álbum de Panini. Tenía más o menos 270 jugadores, o sea, láminas coleccionables y 50 páginas. De esas láminas coleccionables había unas que se pegaban manualmente con un pegante al papel, pero los que eran escudos sí venían con adhesivo y se podían poner. O sea, en esa época tocaba comprar el pegante en la tienda. Pues bueno, para 1998 el álbum Panini se había vuelto tan famoso y era tan insignia del Mundial de Fútbol que ya no eran 271 láminas, sino casi 400. Y por supuesto, en Colombia todo el mundo cambiaba láminas, compraba láminas, hacía lo posible por llenarlo. Tanto así que hay varios registros en la televisión colombiana de cómo el álbum de Panini de ese año estuvo inmerso en sus narrativas. Veamos, por ejemplo, un fragmento de este seriado, cuyo protagonista tal vez recuerden los más viejos, que era Jason. Miren este. Otra vez Aristizábal, pero si lo tengo 10 veces. Doña, no sé si está de malas, mire mi álbum. Lo tiene llenecito. Y tiene la mona de la Copa del Mundo. ¿Cómo la consiguió? ¿Quiere que le diga? Sí, porfis, no sea así. Ahí estaba el álbum de Francia 98. Ustedes se acuerdan de la mascota, seguramente también de la Copa de la Vida que sonaba todo el tiempo. Otro programa que tal vez está en la memoria de todos los colombianos y muchos de nosotros alcanzamos a ver muy chiquititos era Dejémonos de Vainas. Y por supuesto en el 98 los libretos de Dejémonos de Vainas también cayeron en la fiebre mundialista y en la fiebre de Panini. Un italiano Del Piero, un brasilero Giovanni, un iglesiano y un colombiano Lady el Carimeño Preciado. Perdón, papi, ¿todas esas personas son miembros de alguna comisión internacional que van a ayudar a salvar al mundo? No, mi hijita, ¿cómo se te ocurre? No, son las monas de los futbolistas que me hacen falta. Y el personaje principal de esa serie, que era el popular Puchis, cambió de actor que lo representaba porque era un periodista deportivo que se fue a cubrir el Mundial del 86, así que para esa fecha ya había un personaje totalmente diferente. Y les tengo un extra de varios años atrás, nos vamos a ir un poco para atrás, en 1990, ya les habíamos hablado de la música de esa época, que fue cuando aparecieron los 3 tenores cantando en el Caracalla, en un concierto que marcó la historia de la música en 2 y volvió la ópera un poco más popular. Pero en 1990 también nos llegó la fiebre mundialista en un seriado que se llamaba La Posada. Vean esto. Y mira, ¿sabes cómo se llama este monito con crespos? Que es un goleador de miedo. ¿Sabes cómo le dicen? Remota idea de cómo le dicen. ¿Cómo? La Gambeta Valderrama. Y espérate a ver y verás. Mira, ¿sí ves a este morenito? ¿Lo ves? Pues a este le dicen el bendito Guájaro, Palomo y Guarano. Ah, carachas, Conchita, pero ¿cómo sabes de harto? Has aprendido muchísimo, estás hecha una verdadera autoridad. Ahí estaba la imagen del pibe Valderrama en el álbum de 1990 y del famoso Palomo y Guarana. Y también salía Maturana en un fragmento anterior que les quedamos debiendo, pero que ustedes pueden encontrar en los archivos de Señal Memoria, así que muy invitados a disfrutarlos, a revisarlos y a inspeccionarlos por ahí porque hay cosas muy interesantes.
El precio del dólar bajó 11 pesos con 86 centavos y cerró en 4.768 pesos. El precio interno de la carga de café bajó 25.000 pesos y quedó en 1.895.000 pesos. 1.4 disminuyeron en noviembre las ventas de motocicletas nuevas en el país, según la ANDI. Y la cifra mundialista, 120 goles fueron anotados en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Renunció Roberto Vélez Vallejo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, luego de estar 7 años en el cargo. El anuncio se conoció en medio del Congreso Nacional de Cafeteros, máxima autoridad e instancia de deliberación gremial. Vélez afirmó que, y aquí abro comillas, este paso al costado abre un espacio para que, de manera armónica con el actual gobierno, el gremio siga trabajando por el bienestar de las 540.000 familias caficultoras del país. Cierro comillas. La ministra de las TIC informó que la Agencia Jurídica de Defensa del Estado entregará nuevos resultados sobre la investigación del caso Centros Poblados. La Agencia Jurídica de Defensa del Estado avanza en el proceso para recuperar los 70.000 millones de pesos que se desaparecieron en medio del escándalo de Centros Poblados. Se están trabajando en unos preacuerdos por cerca de 16.000 millones que están en trámite, que esperamos que así sean esos resultados, y por ahora lo que se ha recuperado son cerca de 2.000 millones de pesos. Uno de los objetivos es reparar el daño a las comunidades afectadas por los problemas en el contrato de conectividad. El impacto a la sociedad ya lo estamos mitigando con el nuevo contrato que ya se está en ejecución, y en esa medida esperamos prontamente ya poder informarles a ustedes cuántos centros ya están en funcionamiento. Por otra parte, se refirió a la renovación del 70% de los permisos de uso del espectro para la telefonía celular. La valoración del espectro la está haciendo la Agencia Nacional del Espectro. Estamos esperando que nos den esos resultados y a partir de allí tomaremos esas decisiones. Otro de los objetivos de la presente administración es lograr mínimo la conectividad del 85% del país. RTBC es una entidad vinculada a Mintic. La Procuraduría reportó un hacinamiento del 900% en cárceles y centros de reclusión de Valledupar. En la inspección encontraron fallas en infraestructura. Más hechos del día en un minuto. De enero a septiembre, el promedio mensual de las tutelas por temas de salud aumentaron un 58,31% en comparación con el 2021, según la Defensoría del Pueblo. Las regiones con más tutelas son Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Norte de Santander y Santander. La Procuraduría profirió pliego de cargos contra Carlos Arturo Guerra Sierra, quien fue secretario de Gobierno de Sucre, porque habría omitido información a la JEP sobre los cementerios de San Onofre y Rincón del Mar. El comandante de las fuerzas militares dio una conferencia en Estados Unidos sobre derechos humanos. Ese país reconoció al Ejército de Colombia como uno de los que más defiende y promueve los derechos humanos. Como iniciativa a la promoción, al respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Un juez le negó la libertad a uno de los policías involucrados en el asesinato de los 3 jóvenes en Chochó, Sucre, el pasado 25 de julio. La defensa del patrullero Henao argumentó que no había pruebas que determinaran su responsabilidad. A la cárcel fueron enviados 2 extranjeros señalados de abusar sexualmente de 3 niñas de 11 años en Cartagena, quienes fueron encontradas abandonadas en el centro histórico de la ciudad. Llega la Navidad y estaremos compartiendo con ustedes cómo se iluminan las diferentes ciudades del país. Empezamos con Barranquilla. Zainia Gámez, cuéntenos cómo se ve el malecón. Hola, muy buenas noches, Daniela. Barranquilla se enciende con el malecón. Diciembre llegó con su ventolera y es que desde ya se siente la brisa decembrina, se siente que estamos en el último mes del año. Yo quiero mostrarles un poco para que ustedes vean cómo se está iluminando el gran malecón de Barranquilla. Más de 200.000 luces LED se han instalado en diferentes figuras, no solo navideñas, sino también de algunas caricaturas animadas. Este es el segundo alumbrado inaugurado el día de hoy. El día de ayer se inauguró el árbol más grande, el árbol de Navidad más grande de toda Colombia. Ese árbol mide 63 metros de altura y cuenta con más de 9.000 luces LED. Este alumbrado estará hasta el próximo 10 de enero del año 2023. La Asamblea Departamental de Chocó aprobó la constitución de un municipio. Luego de varios años de confrontación entre ese departamento y Antioquia, nació Nuevo Belén de Bajirá, territorio que se extiende desde las montañas del Urabá hacia la selva chocoana. El informe es de Lady Chalá, periodista de la Radio Nacional.
Con más de 26.000 habitantes quedó conformado el municipio número 31 del departamento del Chocó, llamado Nuevo Belén de Guajirá. El gobernador encargado de este departamento, William Jalavín Palomeque, celebró la decisión y manifestó que este es el resultado de 20 años de lucha de este pueblo. Que reivindica que cuando los chocuanos salimos unidos podemos conseguir cualquier objetivo. Y será un municipio de 163.000 hectáreas. Este nuevo municipio quedó conformado por su cabecera municipal, que es Belén de Guajirá, 10 corregimientos y 57 veredas. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Nicaragua, Cuba y el grupo Wagner de mercenarios rusos fueron incluidos en la lista de violaciones a la libertad religiosa del Departamento de Estado de Estados Unidos. Están incluidos por cometer o tolerar acciones contra la libre confesión de credo. Vamos con más noticias del mundo a continuación. La Organización Mundial de la Salud celebró que el gobierno chino flexibilizara al menos de forma parcial sus estrictas medidas anti-COVID y que desencadenaron manifestaciones sin precedentes en el país. Test multitudinarios y circulación en algunas zonas sin exigencias de que salga negativo son algunas medidas levantadas. 11 personas y 3 grupos económicos norcoreanos son objeto de sanciones de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur hacia Pyongyang, como respuesta a la seguidilla de pruebas, incluido un misil balístico intercontinental que adelantó recientemente y con las que asumen comprometió a la seguridad regional. La Unión Europea llegó a un acuerdo para fijar en $60 el precio de cada barril de petróleo exportado por Rusia como estrategia para limitar los recursos con los que Moscú sostiene su invasión de Ucrania, medida que regirá a partir del 5 de diciembre. Con baile y el anuncio del Fondo Francés para Todos, finalizó el paso del presidente de Francia, Emmanuel Macron, por Estados Unidos en New Orleans, ciudad francesa que en 1803 Napoleón Bonaparte vendiera a la Unión Americana. Macron afianzó su lazo con Washington luego de una gala en su honor en la Casa Blanca. Noticias cada instante. Llegamos a oportunidades y atentos porque hay vacantes de empleo para colombianos en Canadá. Aquí les contamos cómo pueden aplicar, tomen nota. En oportunidades de trabajo en el exterior, vaya a la página ape.sena.edu.co. De clic en la pestaña Personas y seleccione e inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Cuando finalice, diríjase a convocatorias de empleo en el exterior y de clic en Convocatoria de Empleo en Quebec, Canadá. Lea con atención la descripción de la convocatoria, que tiene vacantes para soldadores y mecánicos de equipos pesados. Entre los requisitos está tener más de 4 años de experiencia laboral, estar dispuesto a aprender francés, entre otros. ¡Atentos! El salario oscila entre los 8 y 12 millones de pesos colombianos. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 5 de diciembre de 2022. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Seguimos conectados con Qatar en RTVC Noticias y ahora nos vamos a trasladar hasta Doha, donde nuestros compañeros de La Voz de América nos hacen el gran resumen del día con lo sucedido en la jornada final de la fase de grupos. Se cerró la fase de grupos de la Copa del Mundo y ya están definidos los 16 que avanzan buscando el sueño de llegar a la final. En el primer turno, faltando solo minutos para que Uruguay sellara su boleto a octavos con su triunfo ante Ghana, a la misma hora y en tiempo de descuento, Corea del Sur anotó el 2-1 ante Portugal y se llevó la segunda plaza del grupo de manera angustiante, al igualar en puntos con los charrúas, pero con más goles anotados en el torneo. Más tarde, Brasil, ya clasificado y con un equipo alternativo, perdió con Camerún 1-0. A pesar del triunfo, a los africanos no les alcanzó porque por el mismo grupo, Suiza derrotó a Serbia, dejando sin chances de avanzar
a los africanos. Brasil y Suiza avanzan de esta manera. Y esto no se detiene. Mañana mismo comienzan los octavos de final. A primera hora Países Bajos se enfrentará a Estados Unidos y más tarde Argentina jugará ante Australia. El ganador continúa y el perdedor regresa a casa. Así de simple. En otro orden de cosas, y a esta hora hay una cantidad importante de fanáticos mexicanos que están varados en el Aeropuerto Internacional de Doha. Con la eliminación de su selección, decidieron retornar al país mucho antes, pero no hay vuelos disponibles y los pocos asientos que se consiguen están a precios inaccesibles. Y para continuar con la información que nos brinda Nelson Viñoles desde Qatar, Argentina, que juega frente a Australia en los octavos de final, tiene una preocupación. Ángel Di María salió con problemas en el duelo ante Polonia y hoy en rueda de prensa el técnico Lionel Scaloni respondió ante la inquietud de si Di María estará o no ante Australia. Pero Ángel sí, que esperemos que esté bien y si me da disponibilidad jugará. Pero hoy no te lo puedo decir porque no tenemos un panorama exacto. Incluso hasta mañana podríamos esperar y decidirlo. Mucha suerte para los sudamericanos, Brasil y Argentina en octavos de final. Cerramos la primera fase de la Copa del Mundo Qatar 2022 y los hinchas obviamente son el color del Mundial. Aquí para ustedes lo mejor de las voces de los simpatizantes. No vinimos a Qatar a ganar la Copa, vinimos a sorprenderlos, a hacer historia y la historia recordará que Camerún ganó contra Brasil. Muy mal, Brasil no jugó bien, jugó muy mal, el equipo de reserva no era bueno, esperaba más, estoy triste y molesto. Fue un partido muy tenso, estaba por todas partes, pero estamos contentos de que haya seguido el camino de Suiza. Todos pudimos ver que faltaba algo. Además, creo que nuestros jugadores no tienen suficiente forma física. Realmente aprecio a mis jugadores, Son, Juan, a todos. Entre todos hicieron un milagro esta noche. Muchas gracias. No era lo que esperaba. Esperaba que Portugal jugara un fútbol más rápido y dinámico. Corea marcó un gol al último minuto. Así es el fútbol. Nosotros nos vamos a casa. Así es el fútbol. Fue una derrota terrible. Esta fue nuestra Copa del Mundo. Vinimos aquí a propósito para vengarnos de Uruguay, pero así es el fútbol. Hay que saber ganar y perder. Better luck next time. Yes. We're gonna win. Yes. Yo les cuento que la novela La Retrospectiva de Juan Gabriel Vázquez fue elegida como el mejor libro extranjero traducido al italiano. Esta es la historia de un cineasta que es hijo de un activista maoísta y entonces comienza como a replantearse todo lo que ha sido su vida, sus viajes, sus cambios de ciudad a vivir en distintos lugares. Los jurados la eligieron por la fuerza, por la contundencia y por la lectura que hace de un momento puntual en la historia del mundo. Pero eso no es todo. Juan Gabriel sigue celebrando porque además la Royal Society of Literature del Reino Unido lo eligió como uno de sus 12 escritores reconocidos del 2023. Cada año hacen una lista de 12. La idea es que se cree como una comunidad de escritores destacados a lo largo del tiempo y él fue incluido durante este año. Y en otras noticias de cultura les traemos lanzamientos musicales. Pedro Capó, Isabel Marac y la Orquesta Filarmónica Joven. Se acerca la Navidad y varios artistas estrenan sus producciones para estar presentes en las listas musicales. Es el caso del puertorriqueño Pedro Capó, quien estrenó su nuevo álbum La Neta. Cuando me vaya que no me llore. El material incluye 10 canciones de su autoría en donde abarca temas como el amor, la soledad, la vida y la muerte. Álbum que el mismo artista define como su trabajo más personal. Noches de careta ajena que me fascinan. La cantautora barranquillera Isame Barak, fiel a su estilo musical, estrenó el video de la canción Noches de Cartagena, trabajo que hace parte de su álbum Herencia Cultural.
esencia musical que remite a sus raíces y que tiene como propósito rescatar las obras de compositores latinoamericanos que han dejado huella en el continente. Y si lo suyo es la música clásica, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Festival de Música de Cartagena y la disquera italiana Egea Records lanzan este domingo el disco Acuarelas Colombianas. El lanzamiento será un concierto de la Filarmónica Juvenil de Cámara de Bogotá, dirigida por el maestro Leonardo Federico Hoyos, quienes interpretarán obras de autores clásicos de la música colombiana como Adolfo Mejía, Guillermo Uribe Holguín y Antonio María Valencia. Bien, y de esta manera hemos llegado al final de nuestra emisión con música. Y es que hoy es viernes, Daniela. Hoy usted este viernes, ¿con qué acompañaría? ¿Con qué música? A mí me gustó mucho la canción de Isa, pero venga, un datico. Isa es prima de Shakira, ¿no, Laura? Sí, se llama igual porque es Shakira Isabel Mebarak Ripoll y ella se llama Isa Mebarak. Yo me quedo con la de la Filarmónica, mis viernes También, son así. sí. Lo sospechaba, lo sospechaba. Sí, eso era seguro. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana la cita es a las 7 de la noche. Chao, chao. RTBC Noticias, emisión central.